es una encíclica. Ahí están grabando, sí. Ya, entendido. Es una encíclica que el mismo Francisco dice, es una encíclica abierta a diferentes tipos de personas, personas de buena voluntad, más allá que de católicos, ¿no? Eso sí hay que, digamos, empezar por ahí. No es un texto cerrado solo para católicos, entonces, sino que él abre la posibilidad, como también él lo había hecho en Laudato Si, a que personas de buena voluntad también se acerquen a estos textos y que efectivamente reflexionen sobre la realidad, ¿no? Eh, Aquí se menciona el tema, ciertamente, de medioambiental que había ya trabajado en el tema de la casa común en la Laudato Si, pero ahora Fratelli Tutti pues es, digamos, la línea a seguir es un poco de cómo se establecen o cómo deben establecerse las relaciones humanas, ¿no? Eso, relaciones humanas. No cerrarnos solamente pues a lo que hemos recibido históricamente, en cuestiones tal vez de moral cristiana, ¿no? Sino en general cómo nosotros como humanidad nos podemos relacionar. Y por eso que toca temas muy importantes, recordando pues que hay personas que por sus propias circunstancias sufren en esta sociedad injusta. ¿Quiénes son esos que sufren en esa sociedad injusta? Los pobres, los desplazados, los migrantes. Y lo que quiere justamente hacer Francisco es que tengamos tengamos la oportunidad de revisar esos elementos importantes que a todos nos unen, ¿no? Que es la humanidad, ¿no? Es decir, pensar en el otro más allá de su condición cultural, social, económica y sobre todo, pues, incluso de fe, ¿no? Eso es lo que está detrás y sobre todo porque él lo va a decir también en Fratelli Tutti como el fenómeno de las migraciones, pues, es ahora, hoy por hoy, un tema muy importante en Europa. Y no solo en Europa, pero no, él habla desde el tema mucho más europeo y ustedes saben que en diferentes momentos él ha abordado el tema. Por ejemplo, a poco tiempo de inicio de su pontificado recordamos pues que fue a Lampedusa, ¿no? Al sur de Italia y efectivamente en un sitio donde llegan migrantes africanos, él estuvo pues ahí, digamos, buscando concientizar el tema de la recepción, recibir al migrante, recibir pues a la persona que está sufriendo y que busca eh, una nueva vida, ¿no? En este continente y claro, mucha gente va a estar, digamos, y ciertamente puede convertirse en un texto muy polémico porque mucha gente va a decir, no, por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, en todo caso, es un llamado a regresar a las fuentes, a la solidaridad, a las relaciones, pues, humanas, digamos, a los elementos que tienen que ver con qué tanto nosotros, todos como humanos, pues, vamos a esos elementos básicos y cómo podemos restablecer nuestras relaciones en ese sentido, ¿no? Como les digo, más allá de nuestros prejuicios, más allá de nuestras culturas, porque incluso él trabaja el tema cultural, lo vamos a ver en el cuarto capítulo, el tema también de las relaciones interétnicas. La verdad que es muy interesante Fratelli Tutti para ver esas problemáticas. Ahora vamos a presentar a grandes rasgos el tema de las problemáticas en el primer capítulo, un poco que él va mencionando cuáles son los problemas de la sociedad, pero luego regresa. Yo creo que también hay que regresar, hay que observar que Fratelli Tutti no puede ser leído como un texto lineal. Tiene una estructura bastante circular. O sea que parte de un punto, va avanzando, pero regresa nuevamente, va avanzando, vuelve a... es una estructura bien interesante. Y uno si lee, si entiende un poco la estructura de Fratelli Tutti, lo puede ver desde ese punto de vista, va a encontrar la lógica que está detrás, ¿no? Porque claro, uno a veces se acostumbra pues a una lectura más lineal y uno puede decir, pues esto ya lo dijo al principio, pero esto lo está diciendo ya antes. Entonces, hay que, digamos, ponerse en esa dinámica de encontrar la estructura que está detrás del texto y nos puede ayudar pues efectivamente a ver cómo esta circularidad, pero es un círculo no es pequeño, sino es un círculo que se va
agrandando, como si fuera pues efectivamente un tema que va dando vueltas, a modo de reflexión personal. Y Francisco tiene efectivamente ahí un bagaje importante, ¿no? Otro punto de vista también el mismo hecho de que él, para escribir este texto, regresa pues al mismo Francisco, valga la redundancia, al santo, que ya cuando él visitó pues Tierra Santa o la zona de Oriente, él ya se había encontrado también con personajes importantes del mundo musulmán. Entonces Francisco, cuando hace Fratelli Tutti, él también regresa a su propia experiencia del encuentro con musulmanes, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos importantes que nos unen? Ciertamente son dos religiones distintas, que por mucho tiempo pues han estado alejadas, pero que paulatinamente se han buscado esos elementos para encontrar, ¿no es cierto?, ese diálogo importante. Eh, Hace poco, cuando estuvo pues visitando Irak, fue a Bagdad, seguro no se acuerdan ustedes, se reunió pues eh, con, los, con las autoridades importantes de allá y nuevamente en Ur, él se juntó pues con efectivamente las autoridades y lo interesante es que allí dijeron, este es el sitio fundacional nuestro, porque es el lugar del padre, ¿no? El padre Abraham, ¿no? Entonces, nuevamente buscando esos elementos que nos articulen en vez de que efectivamente nos dividan, nos separen. Y por eso mismo, el hecho también de ese encuentro, y él mismo lo va a decir con una autoridad del mundo islámico, que es lo que lo lleva también a esta reflexión. Entonces, pongámonos esto a modo de introducción de todo el texto completo, ya a capítulo por capítulo vamos a ir viendo pues cómo van desarrollándose esas ideas, pero la idea es la humanidad, ¿no? Estamos en una gesta común, todos, y también lo dice Fratelli Tutti, que va a cumplir un año, casualmente pues eh, la primera semana de octubre del año pasado salió Fratelli Tutti, el 5 de octubre, si mal no recuerdo, se publicó, y ya para ese entonces estamos viendo la pandemia. Entonces, también a raíz de eso, Francisco escribe Fratelli Tutti y habla de la pandemia. Y él ahí expone el hecho de que aquí no hay, digamos, persona que no se ha visto enfrentada a la situación del COVID-19, ¿no? Es decir, el COVID-19 ha atacado a propios extraños, ¿no? No puede decir uno de que, claro, yo me salvo, sino que todos acá, pues, nos vemos débiles, frágiles en nuestra humanidad porque hay una enfermedad que a todos ataca, ¿no? Entonces, miren cómo estos elementos van tejiéndose, presentándose en este texto, en esta última encíclica. Entonces, eso. Y solo para terminar esta primera parte, pues el hecho de que también el Papa Francisco, lo veremos en capítulo 5, él mismo pues ahí dicho, él habla de las injusticias que aparecen en el mundo contemporáneo por la economía, ¿no? Una economía que ciertamente no ve pues a los más necesitados, sino que efectivamente solamente enriquece, ¿no? A los poderosos, y que eso pues nuevamente nos lleva a la injusticia, ¿no? Tal vez por eso ha sido muy criticado Francisco, no desde ahora, sino desde antes, una lectura bastante reduccionista de su postura, que a veces algunos sectores pues, radicales lo han considerado como comunista, ¿no? O que tiene tendencias bastante progresistas en ese sentido. Yo creo que no pasa por ahí. Y él, en todo caso, quiere rezar al Evangelio por el Evangelio, y desde ahí hay una lectura pues, que nos ayuda a entender el tema de la solidaridad, ¿no? Bueno, entonces empezamos, después de esta introducción, voy a presentar el primer capítulo, que tiene que ver efectivamente con algunos lineamientos propios de la sociedad actual, el tema del egoísmo, el tema efectivamente que tiene que ver con estas circunstancias negativas que se viven en la actualidad, y el segundo capítulo, que es una lectura, digamos, de una hermenéutica profunda, bíblica, sobre el buen samaritano, ¿no?
él toma en consideración esta parábola, el buen samaritano, y hace un ejercicio muy interesante porque empieza a analizar a los personajes, las acciones, y desde ahí efectivamente trata un poco de entender cuál es la actitud que se debe tener. Y sobre todo, pues, poniendo énfasis o tomando o subrayando la actitud de este extranjero samaritano que se detiene a ayudar al apaleado, ¿no? Y no las personas que en principio deberían hacerlo, que efectivamente son los vinculados con el templo, ¿no? En ese sentido. Bueno, ya eso es una introducción a todo el texto y también sobre todo los dos primeros capítulos. A ver, vamos entonces al texto. A ver. Una encíclica es una carta enviada por el Papa y dirigida principalmente a los obispos del mundo, como a toda la comunidad de creyentes. La palabra encíclica significa envuelto o en un círculo, ¿no? Bueno, eso es, digamos, lo que está detrás. Las encíclicas tienen finalidad pastoral. A través de ellas los papas ejercen oficio docente, es decir, enseñan. Proporcionan siempre orientaciones para la acción de los católicos del mundo. Orientaciones de cómo debe vivir el católico, cómo debe actuar. Denuncian alguna forma de error, señalan peligros que amenazan a la fe y a la moral, exhortan a los fieles a la constancia y ofrecen los remedios para los males que denuncian, ¿no? En todo caso, pues es eso, es el tema que está detrás, digamos, la finalidad de una encíclica es la docencia del Papa. El Papa enseña, muestra, subraya y busca que los fieles, pues nosotros podamos atenderle de una manera bastante especial. Fratelli Tutti es la tercera encíclica del Papa Francisco, después de Lumen Fidei, 2013, ni bien empezó su pontificado, él sacó esta encíclica más vinculada al tema, o dirigida específicamente para los religiosos, ¿no? Laudato Si, 2015, que la conocemos todos porque en muchos foros se ha presentado y sobre todo pues desde este último tiempo con el tema de la mirada pues a la Amazonía ha cobrado mucha fuerza, y la que estamos viendo el año pasado, 2020, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, decía Francisco de Asís, el santo del cual tomó su nombre, como sabemos, para dirigirse a todos los hermanos y hermanas, ¿no? Él mismo decía Fratelli Tutti para todos, y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Un amor que va más allá de la geografía y del espacio, ¿no? Ustedes recuerdan pues, que Francisco tuvo en ese sentido una inspiración importante para presentarnos un amor universal, ¿no? Más allá de entonces de las fronteras, incluso de sus propias categorías mentales, la cultura, qué sé yo, porque él, en tanto de pensar en la creación, era una creación abierta y ciertamente pasa por ahí. Sin fronteras, entonces, ¿no? Entonces, las cuestiones de fraternidad y amistad social, esos son los puntos que de hecho también se van a realizar más adelante, dos elementos importantes para Francisco, ¿no? La fraternidad y la amistad social. ¿Qué tan capaces somos nosotros de abrir nuestro corazón hacia los otros? Siempre han estado en las preocupaciones de Francisco. Tuvo el estímulo del gran imán, dijimos que se reunió con el gran imán Amán al-Tayeb, con quien conversó que Dios ha creado a todos los seres humanos igual en derechos, en deberes y en dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Esta fue, digamos, se dijo esto en la reunión en Abu Dhabi, el 4 de febrero del 2019, ¿no? Entonces, incluso ese encuentro pues, fue que le dio la idea para escribir esta encíclica. Francisco invita a soñar una única hermandad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con su riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Miren ustedes, entonces, es un llamado a la fraternidad universal. Aquí no hay imposición. Francisco no está interesado en imponer ideas a nadie, ni tampoco decir qué religión incluso se pone por encima de otra, ¿no? Aquí la idea es
un llamado a hombres y mujeres de buena voluntad para que entiendan que lo importante es establecer esa única hermandad universal, ¿no? Más allá de sus diferencias. Incluso después lo va a decir, sus diferencias son en ese sentido también una riqueza, ¿no? Sí, lo va a decir también Francisco. El capítulo primero, las sombras del mundo cerrado. Porque claro, ahí es donde él ve, pues, efectivamente, que el mundo está, digamos, cerrado en sí mismo y no se abre, en ese sentido, a otros espacios, ¿no? Sueños que se rompen en pedazos. Ideales de integración entre países sucumben por los nacionalismos que surgen. Las ideologías actuales crean nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social. Entonces, hablábamos del egoísmo también al inicio en la introducción. eh, digamos, estamos en un mundo mucho más pensado pues, en individualismo. Los nacionalismos también están, digamos, surgiendo de manera fuerte. Entonces es difícil pensar en un proyecto pensada por el principio, que es paradójico porque uno puede hablar de globalización y Bueno, vamos a esperar un momento. Parece que hay problemas técnicos con nuestro ponente, con el internet. hubo un pequeño, pero se cortó. ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Algo pasó, no sé qué pasó. Bueno, en fin, Sí, se fue la señal de internet, te quedaste congelado. me quedé congelado. Ya, bueno, seguimos Sí. entonces. Ya, sí. A ver, entonces eso justamente son las sombras del mundo cerrado. Eh, están viendo ustedes también en pantalla, ¿no? Lo que estoy poniendo. No, hay que volver a compartir porque Ya, ok, ok. o se quedó congelado. Sí, sí, Sí. está bien. A ver, yo creo que de hecho es el... Ya, ahora sí. Bueno, también entonces lo que dice Francisco es el hecho de que hay una especie de fin de la conciencia histórica. ¿Qué significa esto? Significa pues que el sujeto en esta sociedad globalizada, individualista, también esta sociedad imprime lo que vendría a ser pues el olvido de pasado, ¿no? No hay que tener memoria, es decir, hay que empezar siempre de cero. Es como una especie de sistema en el que constantemente estamos reseteando la computadora porque se queda parada, bueno, lo que ha pasado hace un rato, y empezar de cero, ¿no? Entonces, eso no nos lleva pues a estar articulados a algo vinculado con el pasado. Y para Francisco eso dice, esto es grave, ¿no? Porque finalmente la gente no tiene conciencia de lo que ha vivido
o de su propia familia, o de su propio entorno, ¿no? Entonces, él dice, hay una penetración en una cultura del construccionismo donde la libertad humana, todo lo fluye desde cero, ¿no? Así dice él. Se pide a los jóvenes que ignoren y desprecien su historia, todo lo pasado, y que miren al futuro que esta cultura les ofrece. Se les necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en su promesa y se sometan a sus planes. Esta nueva conciencia licúa la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración. Los términos que antes significaban democracia, libertad, justicia, unidad, han sido manoseados y desconfigurados y ahora son instrumentos de dominación. Bueno, entonces es una lectura interesante de que la sociedad actual pues busca que los jóvenes, que las personas no estén ancladas a algo, ¿no? O sea, perdidos, o sea, no tienen anclaje, no tienen el enlace a lo que es su historia, a lo que es justamente su pasado, su riqueza, ¿no? Sin proyecto para todos también. Mejor manera de avanzar sin límites es sembrar desesperanza y suscitar la desconfianza constante, ¿no? Estamos en una sociedad, una época de mucha desesperanza y desconfianza. La política ya no es discusión sana sobre proyectos a largo plazo, para el desarrollo de todos y el bien común, sino recetas inmediatistas de marketing, donde la destrucción del otro es el recurso más eficaz. Y él después también lo va a decir cómo se ha perdido pues, efectivamente el valor de la política en ese sentido, ¿no? Pugna de todos contra todos, vencer pasa por el sinónimo de destruir. Un proyecto con grandes objetivos para la humanidad suena a delirio, ¿no? No hay entonces un proyecto, no hay un proyecto de humanidad universal, no. Cuidar al mundo significa cuidarnos a todos, dice Francisco. Un nosotros que habita en la casa común. Bueno, regresa pues a Laudato Si, ¿no? Las voces que se levantan por la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas por intereses particulares. Bueno, lo dice casi como una crítica a su propio proyecto, ¿no? Es decir, que él ha recibido esas críticas directamente de su propio proyecto conciliador. Y miren ustedes, pues él dice que la gente que está interesada en esto, las voces son acalladas o ridiculizadas por intereses particulares, ¿no? Descarte mundial, el sector humano es descartable, ya no se considera a las personas como un valor primario a quienes hay que amparar y respetar, más aún si son pobres o discapacitadas, si no son aún útiles, los no nacidos o si ya no sirven los ancianos. Ese es, digamos, el punto importante porque en esta sociedad en donde se busca la eficacia, claro, los que no tienen todavía, digamos, valor, valía, son o los niños o los ancianos. Entonces son descartados. Aquí solamente vale el que a través de su trabajo puede, digamos, producir, dar algo para la sociedad, ¿no? Miren ustedes, entonces, por eso que Francisco también ahí retoma pues a estos dos grandes grupos que no forman parte del mundo, digamos, claro, que produce, ¿no? Que produce algo. La falta de hijos en sociedades desarrolladas también lo ve como una cosa negativa. Provoca un envejecimiento de poblaciones y el abandono de ancianos. Una dolorosa soledad. Se ha visto, por ejemplo, como este último grupo ha fallecido a causa del coronavirus, ¿no? Bueno, recuerde el coronavirus el año pasado que nos acordamos, pues, por ejemplo, los grupos etarios fuertes que sucumbieron al coronavirus fueron ancianos, ¿no? Se ha visto entonces eso. No tenían que morir así, él dice, no tenían que morir así. En esta primera época, como recordamos todos, pues, con mucha incertidumbre, en el tratamiento de la enfermedad. Eso es lo producto de la cultura del descarte. También pasa por la reducción de costos laborales. El desempleo se expande las fronteras de la pobreza. El descarte también es circunstancias que serían superadas. El racismo aparece y reaparece una y otra vez, ¿no? También habla del tema del racismo, que es un tema que no se ha solucionado, sino que está como que reapareciendo, reeditándose, ¿no? La eficacia del sistema económico, eficacia, lo pone entre paréntesis, produce crecimiento, pero aparecen nuevas pobrezas.
La pobreza no debe ser medida con respecto a sociedades anteriores, sino a posibilidades reales de un momento histórico concreto, ¿no? Entonces, él dice, ¿cuáles son ahora esas pobrezas en este sistema eficaz, ¿no? Derechos humanos no suficientemente universales. Se percibe que los derechos humanos no son iguales para todos. En el mundo actual existen numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en ganancias que no duden en explotar, descartar e incluso matar al hombre, ¿no? ¿Quiénes son superiores a otros? En última instancia, lo que está detrás, ¿no? Los que forman parte de una sociedad avanzada, pero que pensamos pues de los descartados de grupos humanos que están tal vez con otras lógicas distintas. Por decirles, darles un ejemplo, pues la gente de la selva. Yo creo que tenemos problemas con el internet. Bueno, yo sigo. ¿Me escuchan, no? Sí me escuchan. Sí, te escuchamos ahora, Adolfo. Si te quedas ¿Sabes qué? descongelado hace un rato. Necesito, por favor, por interno, tal vez me puedes, por si acaso, nos comunicamos, porque esto se te puede cerrar a cada rato, no sé. Eh, Ahí les pueden, te pueden alcanzar mi teléfono y tú me mandas, yo te mando WhatsApps si tenemos problemas, por si acá, ¿sí? Rosa. Sí, está bien, está Ahí, bien. entonces, por si acaso, ¿no? Hipotéticamente si se cortase. Sí, sí. Bueno, entonces las mujeres en distintas sociedades, ¿no? Perdón, idéntico derecho que los varones, lo sabemos, sufren exclusión, maltrato, violencia, porque se encuentran con menos posibilidades de defender sus derechos, ¿no? Es también un tema importante que trabaja Francisco, que presenta el tema de la mujer. Aún existe la esclavitud, y también la esclavitud en diferentes formas, niños, hombres y mujeres de todas las edades. Hay redes criminales que utilizan las nuevas tecnologías para invocar a niños, jóvenes y niños en todo el mundo, ¿no? Que los reclutan por internet, ¿no? Entonces también eso es lo que dice Francisco, pues es un elemento pues negativo que aparece. Globalización y progreso sin rumbo común. Bueno, es lo que me he adelantado, pero también nuevamente lo dice, ¿no? Francisco y el gran imán Aman al-Tayeb reconocen que los avances de la ciencia y tecnología, la industria y la medicina han servido para mejorar el bienestar de los países desarrollados. Bueno, eso sí. No obstante, esos progresos históricos han traído un deterioro en la ética, condiciona la acción internacional, debilita los valores espirituales y el sentido de la responsabilidad, ¿no? Sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan. Claro, aquí más pensamos en grupos cerrados, mundo occidental, tal vez, o mi pequeña parcela, mi pequeño grupo, ¿no? No pienso en humanidad en términos, digamos, de el hombre y la mujer a nivel mucho más amplio. Y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas, sí, más parece una utopía de la ilustración, ¿no? Bueno, digamos, en todo caso, una parte de la ilustración, pero no aparece, digamos, en nuestro registro actual, ¿no? Incluso lo va a decir también en un momento, pues la ONU ha perdido todo tipo podemos decir, como institución, la fuerza que tenía en el momento de su creación, ¿no? El mundo corre sin rumbo común. Se respira una atmósfera donde la distancia, la brecha entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se amplía, ¿no? No hay eso. Entonces, nuevamente el tema del individualismo, el egoísmo, pues no hace que uno piense, digamos, en un tema de ética, si se quiere, universal. No existe eso. De allí también las pandemias y otros flagelos de la historia.
Vamos a ponerlo aquí para poder leerlo mejor. Global, aquí habla Francisco, de COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de una comunidad unimundial que navega en una misma barca. Al principio, ¿no? Lo únicamente posible salvarnos juntos. ¿Pertenencia de hermanos? Pregunta. El golpe duro e inesperado nos hizo volver a pensar en los seres humanos, más que en el beneficio de unos cuantos. Sin embargo, nos hemos alimentado de sueños de esplendor y grandeza, y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones, y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Presos de la virtualidad hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. Nuestro modo de enfrentar la realidad pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. Pero esto es interesante porque es también otra paradoja, ¿no? Es decir, sí, entendemos que es un problema global, universal, mundial, el tema de la pandemia, pero aquí, claro, Francisco está escribiendo, nuevamente pongámonos en ese contexto de lo que hemos vivido, sobre todo el año pasado, ¿no? En la primera ola, cuando hemos estado encerrados bueno, en nuestras casas, ¿no? Y no hemos tenido oportunidad todavía de tener contacto con otros. Pues eso ha tenido, digamos, una repercusión de la virtualidad. Entonces, allí él está tocando un punto bastante complicado porque uno diría, sí, pues hay logros con la virtualidad. Es decir, ahorita mismo, sin ir muy lejos, esta charla no la podría estar dando a distancia, tendría que estar tal vez en Tacna mismo y solamente para el grupo de Tacna. Y después, ciertamente todos ahora, los que están escuchando, pues incluso están en otras ciudades, y eso es un factor importantísimo, ¿no? Más allá incluso de la conexión, con problemas de conexión que pueda tener. Pero también a la vez nos está, digamos, alejando. Justamente el tema del trato humano también se puede, eso nos puede llevar pues a tomar distancia del trato humano, ¿no? Ahora, bueno, sabemos que por el contexto en el caso de Perú, otros países también, digamos, tienen una tercera ola más complicada. Nosotros todavía no hemos entrado del todo en la tercera ola, no hemos entrado en la tercera ola, pero efectivamente, por esa circunstancia hemos empezado a tener más contacto unos con otros, ¿no? Pero por mucho tiempo hemos estado alejados también. Entonces, eso también, digamos, es la paradoja, la pone tal cual, porque pierde que a la larga esto que nos va, digamos, a favorecer, también nos puede perjudicar en nuestras relaciones humanas, ¿no? Nuestro modo de enfrentar la realidad pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. Olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, maestra de la vida. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en la fila consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta, ¿no? Ojalá al final ya no esté en nosotros, sino un nosotros. Y eso es lo que de hecho busca Francisco, ¿no? No tanto la distinción o separación entre nosotros, sino un nosotros global, universal. Debemos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y solidaridad. Bueno, lo que eso, digamos, como le dije, es el primer punto, porque después lo va a desarrollar en otros capítulos, pero es, uno parte de su propia comunidad determinada, de donde vive, de donde es, el tema de su propia historia, la propia conciencia, y de allí tiene que dar ese salto, pues, digamos, a la universalidad, ¿no? Y el tema de cómo también desde ese pequeño punto, desde uno se encuentra, empieza la solidaridad, ¿no? Eso es lo que más adelante también lo va a decir en otros capítulos. Eh, porque el sálvese quien pueda se puede traducir en todos contra todos, y eso ya sería peor que la pandemia, ¿no? Eso es lo que también está detrás en el tema del egoísmo, ¿no? Es decir, finalmente, claro, uno busca su propio bienestar antes que el bienestar de todos, ¿no? Sin dignidad humana en las fronteras, planteamientos económicos liberales sostienen que se debe evitar a toda costa la llegada de migrantes y se debe reducir la ayuda a países pobres para que estos decidan tomar medidas de austeridad. Ello provoca que muchas vidas se desgarren. Bueno, tiene que ver efectivamente con, ya empieza una crítica al sistema liberal, ¿no? Neoliberal, que después lo va a desarrollar en el capítulo quinto. Ahí sí ya, digamos, explotará, digamos, ampliará más la idea, ¿no?
Porque Francisco lo dice, él está de acuerdo más con una economía social de mercado, ¿no? O sea, mercado sí, pero con rostro social, pero no un mercado cerrado, ¿no? Liberal, ¿no? Y él dice, no, por ahí esos intentos lo que hacen pues es deshumanizar más, ¿no? A veces traficantes de drogas y armas explotan la situación de debilidad de los migrantes. A lo largo de su viaje experimentan violencia, abuso psicológico y físico, sufrimientos indescriptibles, ¿no? Sobre todo, pues, estas mafias que surgen, sabemos, de la gente que es transportada, ¿no? Los migrantes africanos que suben a estas barcas, que los trasladan por el Mediterráneo, o los que pasan, pues, lo hemos sabido, pues, por muchas décadas, desde México a Estados Unidos, ¿no? En países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde una mentalidad xenófoba de gente cerrada y replegada sobre sí misma. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. La dignidad de cada persona, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. Bueno, aquí nuevamente una introducción, porque eso se va a explayar mucho más después, el tema de los migrantes y la actitud xenófoba, pues, en diferentes lugares, ¿no? Creo que el Perú lo tiene en esos últimos años de manera muy clara, sin necesidad de que yo tenga que, digamos, especificarlo, porque ustedes saben a qué nos referimos. Las migraciones están hoy afectadas por una pérdida de sentido de responsabilidad fraterna. Europa, dice, corre el riesgo de ir por esa senda. El miedo por los otros nos priva del deseo y de la capacidad de encuentro. Ante actitudes cerradas, intolerantes, que nos clausuran ante otros, se acortan o desaparecen las distancias hasta el punto que deja de existir el derecho de la intimidad. Todo se convierte en espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante. Sin pudor alguno puede invadir su vida hasta el extremo. El tema también, entonces, se pierde el derecho a la intimidad en esta época, ¿no? Sí, digamos, incluso eso también en términos más periodísticos o de comunicación. Como se pierde, pues, digamos, el valor de la persona por la persona, pues finalmente también los medios de comunicación buscan mostrar todo de los sujetos, y eso pues ya de por sí pone en riesgo pues los valores y sobre todo pues a las personas, ¿no? En ese sentido. Una agresividad sin pudor, al mismo tiempo que las personas preservan su aislamiento consumista y cómodo, eligen una vinculación constante y febril. Aparecen formas de agresividad, insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales, hasta destrozar la figura del otro. Bueno, digamos, ustedes lo pueden tal vez esto revisar de manera mucho más clara a través de las redes sociales, ¿no? Antes, digamos, como la comunicación era más directa o medianamente mediatizada a través de los diarios o de la televisión, ahora hoy en día pues uno desacredita al otro a través pues del internet y sobre todo de los medios de comunicación, las redes sociales, ¿no? Y lo sabemos muy bien. Entonces, por ejemplo, solamente es un ejemplo, por decirles algo, el tema del Twitter. El Twitter pues es el gran espacio abierto donde uno puede decir lo que desea del otro y puede efectivamente atacar, desacreditar, en ese sentido pues difamar, ¿no? Y bueno, Facebook no se queda atrás, pero más es en Twitter donde se puede ver un poquito más esto. Y claro, entonces eso es un elemento también que está detrás en esta época en la que nosotros nos movemos, ¿no? En esta aldea global, pero no, la virtualidad total, ¿no? En ese sentido. Ello ha permitido que las ideologías pierdan todo pudor, hay expresiones crudas por autoridades políticas, además aparición de plataformas de personas que favorecen el encuentro entre otras personas, de personas que piensan de modo distinto, obstaculizando la confrontación entre diferencias. Bueno, lo que más adelante incluso va a decir también Francisco, es decir, como ya se ha perdido incluso el valor del diálogo y de la confrontación, aquí pues es desacreditar por desacreditar, ¿no? Entonces,
Antes sí, incluso él mismo lo va a decir también, en el sentido de, antes los debates políticos tenían sentido, así lo va a decir, ¿no? Los debates políticos tenían sentido, las personas comprometidas con la política, pues efectivamente desarrollaban con buenas razones, argumentos sólidos, importantes, y allí había confrontación a ese nivel. Pero ahora no, pues ahora como incluso tampoco hay, digamos, elementos importantes de razonamiento, aquí solamente insulto por el insulto, ¿no? Eso también se puede ver incluso digamos, en las instancias políticas actuales, ejemplo del Perú, ¿no? Eh, claro, no hay, digamos, un razonamiento, no hay un argumento fuerte, válido, que me permite explicar, exponer mi idea, confrontar con otras personas, ¿no? Como les digo, esto es una introducción porque lo voy a repetir más adelante y también va a hablar desde ese punto de vista. Fanatismos religiosos también, incluyendo cristianos, él mismo dice, y también incluso, podríamos decir, hasta de católicos, ¿no? Es decir, dentro del mundo católico también hay grupos radicales, ¿no? Que excluyen a los otros. En las plataformas digitales se suele difamar, calumniar, bueno, lo mismo, ya lo hemos dicho. La realidad se puede producir, disimular, alterar, ¿no? Se opera el mecanismo de selección y se crea el hábito de separar inmediatamente el tema del like y el dislike, ¿no? Pero en ese caso, pues es me gusta o no me gusta. Entonces yo automáticamente, como elijo, escojo, estoy moviéndome con esa lógica, ¿no? La velocidad del mundo moderno nos impide escuchar bien lo que dice la otra persona. No prestamos atención, ¿no? No hay que perder la capacidad de escucha, y lo retoma esto de San Francisco de Asís. No escuchamos. Podemos buscar juntos la verdad en la conversación reposada o en la discusión apasionada. Las conversaciones de hoy solo giran en torno a últimos datos, horizontales y acumulativos. No se presta atención y no se penetra en el corazón de la vida. Bueno, esto lo dice de manera muy especial porque, claro, como todo es inmediato, todo es superficial, no vamos a los elementos esenciales o importantes que nos podrían llevar, pues, a una mejor relación entre nosotros. Sentimientos y autodesprecios, algunos países exitosos desde el punto de vista económico son vistos como modelos culturales para países poco desarrollados. Es interesante porque después lo voy a retomar también, como decíamos, el hecho pues que queremos imitar, ¿no? Entonces, él habla, claro, ¿y qué pasa con los países menos desarrollados? Buscan imitar a los más desarrollados, buscan ser como ellos, y por eso incluso son capaces de hipotecar su propia cultura. Gran error, graso error, ¿no? Nostalgia entonces superficial y triste lleva a la copia, a comprar en vez de crear. Ello da lugar a una autoestima nacional muy baja, ¿no? Yo creo que los países del tercer mundo, y bueno, del tercer para abajo, podemos llegar a tener esa autoestima baja. Aunque después va a decir que algunos países tienen autoestima alta, tal vez en el caso del Perú nosotros la tenemos por nuestra propia riqueza histórica, cultural, ¿no? Regresamos pues a elementos que nos ayudan pues a un poco a levantar este ánimo, pero también hay sectores que buscan pues como imitar lo de fuera, y sobre todo pues las sociedades desarrolladas. Destrozar la autoestima de alguien es una manera muy fácil de dominarlo. Eh, bueno, aquí entre líneas uno puede decir de que entonces es casi una propuesta política de los países del primer mundo, ¿no? Esta tendencia de homogeneizar el mundo se crea como una nueva cultura al servicio de los más poderosos, ¿no? No existe peor alineación que experimentar que no se tiene raíces, que no se pertenece a nadie. Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto y podrá engendrar el día del mañana si permite generar relaciones de pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de integración entre generaciones y las distintas comunidades que lo conforman, ¿no? Entonces, en todo regresar pues nuevamente a la cultura y a la historia, ¿no? En el caso de Perú, de hecho, acuérdense, tenemos digamos, ese punto a favor, porque nosotros constantemente vamos regresando a nuestra historia, vemos nuestro pasado, a elementos comunes. El tema, por ejemplo, de la alimentación, la cultura gastronómica, pues nos ayuda también a levantar un poco este aspecto de baja autoestima, entre comillas, pero sí, Francisco lo dice, hay otros países que no, otros países que efectivamente son capaces de alienarse, es decir, salir de sí mismos y buscar copiar lo otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, la sociedad americana, la gringa, que es la que de hecho el modelo, los valores tienen que ser copiados tal cual, ¿no? Entonces, eso es una constante
que nos lleva pues a la pérdida de nuestra propia identidad. Es lo que está detrás y Francisco dice, eso es un craso error. La esperanza, bueno, de hecho nos han dado los males de este, digamos, del mundo contemporáneo. Como le digo, nuevamente va a regresar a ellos y va a explicarlos con más detalle en otros capítulos, pero por lo menos ya nos quedan ahí como las resonancias. Pero bueno, cual mito griego, pues la esperanza, cuando, pues, cuando Pandora abre la caja y salen todos los males, lo único que queda pues es la esperanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, él dice, hay esperanza, tenemos que pensar en esa esperanza. A pesar de las sombras densas que no conviene ignorar, esta encíclica busca mostrar caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron donando su propia vida. Fuimos capaces de reconocer que nuestras vidas están tejidas por personas comunes. Yo creo que los que están escuchando esta ponencia van a sentir allí elementos, van a poder entender lo que quiere decir el Papa, ¿no? Gente que dio su vida o que decide darnos su vida por esto, ¿no? Médicos, enfermeros, enfermeras, farmacéuticos, empleados de supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, sacerdotes religiosas. Todos comprendimos que nadie se salva solo. Es lo que está detrás también de esta encíclica, ¿no? Nadie se salva solo. Lo voy a repetir muchas veces, ¿no? No podemos caer nuevamente en individualismos ni en egoísmos, ¿no? Aquí tenemos que pensar en una fraternidad universal. Claro, Francisco escribe esto antes de las vacunas, ¿no? Ahora estamos en un contexto totalmente distinto, pero leamos cómo esta encíclica traigámosla al 2021 y que también efectivamente nos sigue dando luces. Y bueno, ciertamente el personal de salud, la primera línea, pues sigue haciendo su trabajo que hemos visto pues que ha sido muy importante para todos nosotros, ¿no? Francisco entonces dice, se toma pues el texto, lo retoma él de Saludo a los jóvenes del Centro Cultural Padre Félix Valera en La Habana, ¿no? Dice, invito a la esperanza que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Es decir, ir nuevamente al sustrato que a todos nos une, ¿no? Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, el amor. La esperanza es audaz, saber mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna, ¿no? Entonces, regresar a esos ideales que son, en última instancia, pues lo que nos van a empujar al encuentro con el otro, ¿no? Que no nos cerremos entonces en nosotros mismos y nuestras seguridades, que nos hemos dado cuenta que son limitadas. Hasta antes de la pandemia cada uno vivía en su propio mundo, con su lógica, tal vez más intrafamiliar, ¿no? más comunitaria cerrada. Incluso algo que también nos puede ayudar de reflexión es que nosotros nos sentíamos poderosos, ¿no? Nos sentíamos efectivamente, pues, personas que ya podíamos manejar las cosas sin mayor problema dentro del espacio en el que nos encontrábamos. Siempre iban a haber problemas, sí, pero finalmente había una situación de, podríamos decir, de casi como de ser pues superpoderosos, ¿no? Porque claro, uno con los medios que ofrece la sociedad actual puede moverse sin mayor problema y finalmente se puede sentir pues valor, una valía superior incluso que otras personas, ¿no? Entonces, lo que nos ha tocado la pandemia es darnos cuenta que tenemos límites y que no somos pues efectivamente personas que tenemos, digamos, esos superpoderes que a veces el mundo actual globalizado nos ha querido, digamos, presentar, mostrar.
El capítulo segundo, un extraño en el camino, como ya habíamos dicho en la introducción, es revisar hermenéuticamente, revisar pues de una manera mucho más comprensiva el texto de la fraternidad en el buen samaritano. Y el buen samaritano es la parábola que ya conocemos todos, ¿no? Es decir, hay una persona que está en el camino y que es asaltado, apaleado, medio muerto, tirado allí, desnudado. Entonces va por allí pues un sacerdote, no quiere contagiarse, no quiere pues salir al encuentro del otro, se va por un lado. Aparece un levita también vinculado con el mundo del templo judaico. De una manera también se cruza, se va al otro lado, no quiere saber de este señor que está medio muerto en el camino. Y aparece pues finalmente un samaritano, que Jesús siempre utilizaba pues a los samaritanos como ejemplo porque sabemos pues que Samaria, ese territorio en el norte de Judea, siempre había sido vista como casi pagana, ¿no? Por no decir pagana. Entonces, los judíos siempre los veían pues como gente de segundo o tercer orden. Y claro, entonces, ¿cómo un samaritano se va a acercar a asistir a un judío, ¿no? Entonces, con lo que ello significa, ¿no? Entonces, tomarse el tiempo de curarlo, tomarse el tiempo de llevarlo a la posada, curarlo pues efectivamente de las heridas, incluso pagar para que lo atiendan mientras él se va. Hay una serie de elementos que lo que hacen pues es presentarnos a una persona que ve más allá de su contexto cultural, eh, mental o efectivamente de su propio prejuicio. El samaritano no tenía por qué hacerlo porque, bueno, digo, más allá de, digamos, esa humanidad que expresa, que se muestra, él estaba, digamos, siempre había sido tomado, tachado como una persona, como decíamos, de tercer orden, ¿no? O sea, pero lo hace, ¿no? Lo hace sin buscar nada a cambio. Entonces, esto es lo que efectivamente Francisco nos presenta de cómo una persona, sin buscar nada a cambio, es capaz de asistir a quien más lo necesita. En este capítulo, entonces, Francisco invita a hacer una reflexión en una parábola de Cristo que permita a cristianos o no, nuevamente dijimos que es una encíclica abierta para todas las personas de buena voluntad, lo que desea presentar como fraternidad. El buen samaritano, Lucas 10, 25. 30. Bueno, aquí ya hice un poco la presentación. Un maestro de la ley, bueno, la pregunta, pues ahí es donde empieza justamente la parábola, ¿no? Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para poner la prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás, ¿no? El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo, ahí empieza la parábola, ¿no? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, o sea, un judío, ¿no? Y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje, nuevamente samaritano, no dijimos, pues no es judío del todo, no es judío, pues estaba en el norte de Judea, Samaria, lo vio, llegó a donde estaba el hombre herido, es decir, que no rodeó, sino que se acercó, ¿no? Y al verlo, interesante esas palabras, se conmovió profundamente. Esto es, ¿no? Se conmovió profundamente, experimentó lo que es la simpatía, ¿no? Sentir con el otro. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. En ese sentido, pues incluso la expresión, la parábola es clara, lo cuidó toda la noche.
O sea, claro, porque dice, a la mañana siguiente, o sea, ya después de haberlo cuidado, le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo, cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. Ese es el punto. Entonces, la fraternidad de este hombre, podemos decir, buen hombre justo, lo lleva a cuidar a alguien de una sociedad distinta a la suya, y que antes incluso pudo haberlo criticado, ¿no? Porque, como les dije, pues los judíos por lo general lo que hacían con los samaritanos eran criticarlos y, y hasta despreciarlos, es decir, tener conceptos de ellos muy negativos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? La pregunta se la devuelve pues a este maestro de la ley, ¿no? Y el maestro de la ley respondió, el que lo trató con misericordia. Y ahí está. Tienes que ir y hacer lo mismo. Y esta es la frase que está detrás. ¿Qué tan capaces somos nosotros de actuar como samaritanos, ¿no? El trastorno. La Biblia presenta distintos pasajes donde se cuestiona la relación entre los hombres. Por ejemplo, cuando Caín mata a Abel y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Este le responde, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Nosotros damos a veces esta respuesta. La indiferencia no puede ser la única respuesta posible. Nos invita a crear una cultura diferente en la que nos preocupemos unos por otros. Job y luego San Irineo nos llevan a considerar que todos venimos de un mismo creador, que no hay un creador para cada cual. Eso es importante, ¿no? Porque ahí sí hablamos de lo que es la creación en términos universales, ¿no? En las tradiciones judías, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18, se entendía el afecto y cuidado con los connacionales. Sin embargo, los confines se ampliaron y apareció la invitación, no hagas a otros lo que quieres que te hagan. Esto, digamos, está buscando digamos, los textos tradicionales, de donde se puede un poco entender el tema de las relaciones a nivel mucho más de cordialidad, ¿no? En el Nuevo Testamento, el precepto de Hillel menciona a un sabio judío del siglo I, Francisco, se expresó de modo positivo. Traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en esto consisten la ley y los profetas, ¿no? Mateo 7:12. Es un llamado a todos porque el Padre Celestial hace salir el sol a buenos y malos. Y sea misericordioso como el Padre de ustedes es misericordioso, ¿no? Ahí también Lucas 6:36 y antes Mateo 5:45. Una condición del pueblo judío a tomar en cuenta cuando fue forastero en Egipto. Ya va entrando también incluso en las dinámicas propias, podríamos decir, de que el mundo judaico también sufrió y tiene que entender entonces también esa condición, sobre todo cuando fue pues forastero en Egipto, ¿no? Eso, bueno, eso va a ayudar también a entender a los migrantes. No maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Miren ustedes, ¿no? Entonces, en Éxodo 22:20 hay un llamado a un comportamiento de solidaridad, de apertura al distinto, al otro, ¿no? Y si un migrante viene a residir entre ustedes en su tierra, no lo opriman. El migrante residente será para ustedes como el compatriota. Lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Lo que está haciendo Francisco es decir, miren, esto ya estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Para que se den cuenta. Levítico 19:33-34. Y también, si cosechas tu viña, no vuelvas no vuelvas a por más uvas. Serán para el migrante, el huérfano y la viuda, es decir, los excluidos, ¿no? Recuerda nuevamente, miren ustedes, recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto. Deuteronomio 24:21-22.
En el Nuevo Testamento aparece con fuerza: toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas. 1 Juan 2:10-12. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. 1 Juan 3:14. Quien no ama a su hermano, a quien no ve, no puede amar a Dios a quien ve. 1 Juan 4:20. Miren, ustedes son los elementos, son los textos bíblicos, los textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos ayudan a entender el tema del amor, la relación, el amor al prójimo, ¿no? Del cual preguntaba pues el maestro de la ley a Jesús. Y que Francisco ha presentado diferentes versículos o fragmentos que nos ayudan justamente a aclarar qué significa pues el amor al prójimo, ¿no? Y también lo va a mencionar en la cuestión justamente también de la propia historia de la iglesia, ¿no? Yendo pues a las raíces mismas. Las primeras comunidades cristianas fueron aconsejadas a no cerrarse en sí mismas, sino abrirse a otros si lo necesitaban. Así, por ejemplo, San Pablo exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. 1 Tesalonicenses 3:12. Y en la comunidad de Juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, incluso los que están de paso. 3 Juan 5. Esto tiene que ver específicamente con el hecho de que nosotros somos también cristianos, católicos, y cuán capaces somos nosotros de recibir a los hermanos, incluso los que están de paso. Este contexto ayuda a entender la parábola del buen samaritano, porque al amor no le interesa si el hermano herido es de aquí o de allá, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes, amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos en plaza, amor que sabe de compasión y dignidad. Entonces es el discurso sacaba el discurso a los asistidos de las obras de caridad de la Iglesia en Estonia 2018. ¿Quiénes son los abandonados? Bueno, aquí en la parábola vemos al abandonado, pero también hay que ir pensando quiénes son los abandonados de esta nueva época. Jesús cuenta que hay un hombre herido tirado en el camino. Pasaron distintos personajes importantes, pero no se detuvieron. Faltó amor por el bien común. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Francisco nos hace la pregunta: ¿con quién te identificas? ¿A cuál de ellos te pareces, ¿no? Hemos crecido en muchos aspectos, pero aún somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Como estamos concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo con problemas ajenos. Sociedad enferma porque busca construirse a espaldas del dolor. Interesante esa lectura que dice Francisco en la sociedad actual, ¿no? Busca construirse a espaldas del dolor. No quiere aceptar el dolor. Si uno mismo quiere justamente alejarse del dolor propio, más aún pues del dolor ajeno, ¿no? El texto del buen samaritano nos puede ayudar a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, ¿no? El buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser un buen samaritano. El relato nos revela una característica esencial del ser humano. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza con el amor. No es una opción vivir indiferentes y dejar que nadie quede al costado del camino, a un costado de la vida. Eso es dignidad, ¿no? Una historia que se repite. Puestos en el camino nos encontramos con el hombre herido, pero hay cada vez más hombres heridos, hombres y mujeres heridos, ¿no? La inclusión o exclusión del hombre al costado del camino definen todos nuestros proyectos políticos
económicos, sociales y religiosos. Hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo y las que pasan de largo. Las que se inclinan a recoger al caído o las que distraen su mirada y pasan de lado. Esta parte de sí, eso que subrayarla porque es muy fuerte, ¿no? Francisco nos hace la pregunta personal. Este es un desafío entonces presente al que no debemos tenerle miedo. La historia del buen samaritano se muestra hoy en la desidia social y política, la falta de interés, ¿no? Jesús con esta parábola confía en lo mejor del ser humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera al amor. Los personajes, ¿no? Y hace ya nuevamente eso, es decir, presenta el texto y trata un poco de desmenuzarlo, como dijimos al inicio, pues a partir de los personajes, las acciones. Los salteadores, ¿quiénes son los salteadores de esta nueva época? Aquellos que utilizan la violencia con mezquinos intereses de poder, acumulación y división. Es decir, que no solamente pongamos el caso de los salteadores per se, tal cual, de la historia. Podemos también pensar en los salteadores de esta nueva época. La pregunta es, quiénes son esos salteadores de la nueva época, ¿no? Los que pasan de lado, peligrosa indiferencia, inconsciente o no, producto del desprecio o de la simple distracción. Un sacerdote y un levita son reflejo de esa cercenadora realidad que se impone. Hoy hay desprecio hacia los pobres, hacia la cultura con una mirada puesta hacia afuera. Ambos, y eso es lo que también subraya, ¿no? Ambos eran personas religiosas del mundo judío. Ello nos muestra que el hecho de creer en un Dios y adorarlo no garantiza vivir como a Él le agrada. Y sí, esa es una crítica para todos nosotros, ¿no? Que podemos tal vez tener actitudes que pueden incluso asemejarse mucho al fariseísmo, ¿no? Decir que somos creyentes, asistir a la iglesia los domingos o en otros momentos, tener pues digamos, entre comillas, un comportamiento más o menos acorde con, pero que en el día a día podemos realizar acciones que van incluso no necesariamente en la línea de ser un buen cristiano, ¿no? Entonces, ahí es donde él dice, ahí pone, digamos, el punto, presiona ese botón difícil que tendríamos que nosotros que revisar nuestra propia vida para entender a ese punto, ¿no? Ese punto de si somos o no somos, pues, personas que pasamos del lado, ¿no? No miramos, no nos acercamos. Los salteadores de camino suelen tener aliados en los que pasan del lado. Hay hipocresía en la impunidad del delito, en el uso de las instituciones para provecho personal o corporativo, y otros males que no se logran desterrar. Interesante. Entonces, muy interesante porque lo podemos leer desde muchas maneras, esto de que efectivamente los salteadores del camino tienen sus aliados en aquellas personas que no van a decir nada, ¿no? Van a justamente a pasar de lado, decir, a enmudecer, o dedicarse a no criticar el asunto, no afrontar los problemas, sino buscar tal vez otros elementos distractores o acercarse pues de una manera distinta pues a la realidad, ¿no? Ese es el pacto entonces de la hipocresía actual. El hombre herido, ¿quiénes son el camino? Los desamparados en una sociedad globalizada, bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas. Se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso de apariencia tolerante y con buenas formas y palabras, ¿no? Pero no hay un encuentro concreto, real con ellos. De distancia, ¿no? En todo caso, a la distancia. Recomenzar. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos de transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y auxilio de sociedades heridas. Oportunidad de ser otros buenos samaritanos con esencia fraterna, que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde, sin miedo al dolor y a la impotencia. Porque ahí está lo bueno de que Dios ha sembrado en el ser humano.
No lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó al hospedero para que pudiera cuidar del hombre, como nosotros estamos llamados a convocar a otros que fortalezcan pequeñas individualidades. Interesante también cómo hacer esa lectura, pues, de que es un proyecto de no solamente unos cuantos, sino es un proyecto que tiene que convocar, pues, a otras personas para hacer un trabajo en común, sinergias, ¿no? Entonces es interesante cómo en Francisco va armando, pues, a esta sociedad que busca, que nos invita a ser, que sea más justa, ¿no? El samaritano del camino fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes, eso ya lo dijimos también. La entrega del servicio era la gran satisfacción frente a su Dios, a la vida, y por eso un deber. No busca recompensa, ¿no? Él solamente actúa por gratuidad. Prójimo sin fronteras. Jesús puso la parábola para responder a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? El judío Jesús transforma completamente este planteamiento. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, que sería más fácil, también Jesús lo dijo, ¿no? Es más fácil pues asistir a los que uno tiene, con los que uno tiene pues una relación afectiva más cercana, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos, ¿no? La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. Como dijimos, el samaritano a priori era pues despreciado por el judío. Si el judío, digamos, no hubiera pues caído en desgracia, en esta desgracia, también había recibido él por su propia cultura el desprecio al samaritano. Pero la parábola cobra fuerza porque es este despreciado el que asiste al que, digamos, en un momento determinado pudo haberlo despreciado, ¿no? La conclusión de Jesús es un pedido, tienes que ir a hacer lo mismo. Este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación que desmiente toda manipulación ideológica para que ampliemos nuestro círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos, ¿no? Es decir, la acción gratuita más allá de la ideología, más allá de los prejuicios. Eso es una invitación, digamos, de Francisco a todos nosotros, ¿no? La interpelación del forastero. Francisco recuerda en otra parte del Evangelio cuando Jesús dijo, fui forastero y me recibieron. Jesús tenía el corazón abierto y cuando el corazón asume esa actitud es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene. Al entrar en esa dinámica, en definitiva experimenta que los demás son su propia carne. Para los cristianos, las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. En realidad, la fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y que con ello le confiere una dignidad infinita, ¿no? En eso también radica la fraternidad, es decir, que todos somos criaturas de Dios y hay que reconocer justamente eso, ¿no? Entonces, dar ese salto, ¿no? Es pasar, trascender estas limitaciones nuestras con las que hemos nosotros, pues, vivido y crecido y motivado, ¿no? Dice Francisco, a veces me asombra que con semejantes motivaciones a la Iglesia le haya llevado tiempo, tanto tiempo, condenar contundentemente la esclavitud y de diversas formas de violencia. Hoy, con el desarrollo de la espiritualidad y la teología, no tenemos excusas. Sin embargo, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. La fe, con el humanismo que encierra,
de mantener vivo un sentido crítico frente a esas tendencias y de ayudar a reaccionar rápidamente cuando insinuarse. Para ello es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Bueno, entonces lo que hace Francisco, pues efectivamente, es condensar el hecho de que tenemos que regresar a estos elementos que nos hacen más humanos. Es un trabajo de la espiritualidad, de teología, de entender que efectivamente la fe puede movernos a esta acción, ¿no? Que es una acción de apertura, de corazón, y que no solamente nos motivamos, pues, o estemos motivados por, por ideologías medianas o, digamos, por cosas que hemos recibido antes culturalmente, ¿no? Es un proceso que nos debe ayudar, pues, a ampliar nuestra manera de relacionarnos, ¿no? De entendernos entre nosotros. Bueno, yo creo que sí, con esto acababa, sí, acabó. En ese sentido, entonces, para retomar, el hecho es qué tan capaces somos nosotros en esta circunstancia, en este mundo contemporáneo, de hacer lo mismo, ¿no? La frase, anda tú y haz lo mismo, de ir y hacer lo mismo con el apaleado, el sufrido, el hombre del camino, ¿no? Muchas gracias y con esto concluyo entonces la exposición del día de hoy. Exacto. Sí. Gracias, muchas gracias, Adolfo. Hay unas preguntas que han puesto en el chat. Bastante. Sí, A hay en ver. el chat que han compartido algunas preguntas. A ver, la primera, hay un comentario del padre Carlos. La crítica a nuestra sociedad no es demasiado generalizada. No hay en la sociedad grupos en los que se vive la solidaridad, el amor al prójimo, samaritanos, ¿no? Es duro, pero real, el discurso de Francisco, que de espaldas al que sufre, cómo reaccionar ante esta realidad tan complicada del que sufre, cuando hay tantos que sufren, cómo servir a tantos que nos encontramos desválidos. Bueno, lo que pasa es que es una pregunta muy interesante, pero responderla desde estos dos primeros capítulos no tiene mucho, puedo decirlo mi punto de vista, pero aquí Francisco todavía no lo menciona, lo menciona más adelante, cuando él diga hay que fundar pues una cultura de fraternidad universal y de amistad social. Esos son los elementos que él dice que son como que las vetas por las cuales nosotros vamos a poder abrirnos a los otros. Acá todavía esto es una introducción, no ha mencionado eso, pero a ver, previo a eso, el tema y él habla de eso también en otro capítulo, el tema del amor, el tema de regresar al sentimiento, el regresar justamente al tema del corazón, porque finalmente lo único que va a abrirnos a los demás va a ser nuestra apertura del corazón, pero que no esté mediada por ideologías, ni tampoco por, digamos, valores culturales negacionistas, exclusivistas, individualistas, egoístas, ¿no? Porque eso es lo que él ya ha retratado de la sociedad actual. Lo que él busca es, efectivamente, es que tengamos la capacidad de salir de nosotros mismos y encontrarnos con el otro en una relación mucho más cercana, mucho más fraterna, más allá incluso de nuestras diferencias, ¿no? Y aún más, sobre todo con el que sufre, porque el acento de Francisco en esta encíclica es el migrante. Y yo creo que el año pasado tal vez resonaba un poco más. Bueno, puede seguir resonando con nosotros también, aunque la pandemia tal vez eso lo ha... En el caso de Perú, ¿no? Lo digo principalmente en el caso de Perú. Pero ¿qué tanto, por ejemplo,
cómo nosotros nos hemos ido sintiendo y cómo nos han manipulado a veces de nuestra relación que podemos tejer con la gente que ha venido de fuera del país. Un país que históricamente ha siempre tenido migrantes, en una época distinta, por eso que tal vez nosotros ya nos habíamos acostumbrado, pues, desde principios del siglo XX, fin del siglo XIX, o siglo XIX, ¿no? Pero por mucho tiempo no hemos tenido migrantes hasta hace 4 o 5 años, en que ha llegado un grupo de gente con la que nosotros hemos interactuado, pero que ustedes seguro recuerdan, antes de la pandemia hubo un movimiento xenofóbico muy fuerte, ¿no? Entonces, esta encíclica ayuda pues a repensar el asunto, ¿no? Si la xenofobia está entonces en nuestra cabeza, ¿qué tan capaces somos nosotros de salir al otro, ¿no? ¿No? De la misma manera, nosotros también hemos sido migrantes desde afuera. Recuerda Israel que has estado en Egipto, ¿no? Pero sí, esto lo vamos a resolver sobre todo ya más adelante en los subsiguientes capítulos cuando él ya hable de lo que significa la fraternidad universal y la amistad social. Eso sí. Otra pregunta. Sí. ¿Cómo actuar ante tantos mendigos pobres que encontramos en las calles de nuestras ciudades? Y hay otra que dice, el respeto a los símbolos culturales nos daría a nosotros, cristianos, permiso para que tomemos posiciones racistas que discrimina a aquel que no es de nuestro grupo. Esto en relación a lo que sucedió con el paseo de la bandera de parte de nuestros hermanos de las zonas salvandinas. Bueno, la gente de Tacna me imagino que debe entender mejor ese gesto que no fue muy bien tomado, ¿no? Sí. Bueno, la primera pregunta tiene que ver nuevamente la misma, o sea, se ha formulado la pregunta, pero no lo puedo, no, o sea, no me gustaría responderla ahora porque si no acabamos el ciclo ahora, ¿no? Nuevamente, Francisco va a hablar sobre quién es el otro y cómo me acerco yo también al necesitado. Finalmente es un asunto de apuesta más universal y humanista, ¿no? Bueno, dice no, de la humanidad, o sea, yo como humano, cómo me identifico con el otro porque también efectivamente es criatura de Dios en ese sentido, ¿no? Si se quiere buscando pues un elemento que nos una. Con respecto a lo segundo, Francisco sí lo va a decir, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tampoco quiero adelantarme mucho. El tema de la cultura, ¿no? Él dice que efectivamente hay que regresar a nuestros elementos, raíces culturales importantes. Que no perdamos pues ese elemento. Salir al otro es primero reconocer lo suyo, los elementos culturales, históricos, nuestra propia riqueza, y entrar en diálogo con la otra riqueza del otro, ¿no? Pero si yo me encierro en mí mismo, claro, ahí no hay posibilidad de nada, ¿no? Entonces, efectivamente, la xenofobia se radicaliza. Pero hay que tener una lectura crítica de la historia, una lectura crítica, pues, efectivamente, del proceso en el que uno mismo también está. Porque, claro, lo que hace Francisco es tratar un poco es decir, lo que busca es empezar a desmenuzar esos elementos que son negativos de la sociedad, una sociedad que homogeneiza, ¿no? Homogeneiza, sí. Que ya lo hemos visto, eso sí, o sea, una sociedad globalizadora que nos está manteniendo, pues, valores determinados y que ante eso, ciertamente, no tenemos capacidad de reconocer nuestras propias raíces, nuestras propias fortalezas. Pero ya, claro, ¿qué pasa con los que ya dieron ese paso? ¿No? Sí, no se pueden quedar tampoco cerrados en sí mismos, ¿no? Porque incluso también Francisco lo va a decir, el encuentro con otras culturas también enriquece la propia cultura. Me estoy adelantando a capítulo 6, capítulo 7. Pero bueno, le voy a decir eso, ¿no? Es un enriquecimiento en encuentro con el otro. No podemos cerrarnos en nosotros mismos, sino entonces ahí es donde efectivamente surgen pues totalitarismos, ¿no? O nacionalismos fuertes. Y eso lo hemos visto que daña pues las relaciones humanas, ¿no?
Está bien. Sí, tenemos otra pregunta. La encíclica Fratelli Tutti aborda la situación de la mujer y las diferentes formas de violencia del cual es víctima. Nuevamente es una pregunta que no la puedo responder ahora, pero sí, ciertamente Francisco aborda el tema de la mujer, ¿no? Y lo va a decir más adelante, en ese sentido. Sí. Sí, No, en todo caso, las preguntas que me hacen, por favor, concéntrese tal vez en estos dos capítulos, porque si no me estoy adelantando ya a todo lo demás y ahí sí, pues ya, pues, bueno, en fin, no está mal. Ya, por si acá. Ok, ¿qué más? sí, hay otro comentario donde menciona, a ver un momento, dice, considera que una señal de una sociedad enferma y deshumanizada es el hecho de que incluso entre los cristianos y católicos se está promoviendo ensañamiento en contra de una persona que, aunque no ha actuado bien, merece como ser humano, a ver, ¿dónde está? Merece como ser humano una sepultura digna. Esto en relación a la cuestión de qué hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán. Bueno, ese es un asunto pues vinculado pues también a humanidad, ¿no? Dignidad. Eso sí ya se dice, ¿no? La respuesta pues, ¿cómo actuaría Jesús en ese caso, ¿no? Ciertamente, ahí habría que ver el tema vinculado pues con, a pesar de la circunstancia, la persona que se tiene frente a uno, y sabemos todo el daño que ha ocasionado, ¿no? Pues en ese sentido, pues nosotros, que tanto somos capaces también de optar por el asunto de restablecer su, bueno, de mantener, digamos, considerar su propia humanidad, ¿no? Sí, ahí yo creo que más allá del tema que a todos nos puede, digamos, motivar el tema de la pasión, del a priori, de la pasión, de ir en contra de la persona por todo lo que hizo, genocidio, todo esto. Nosotros también somos cristianos y según esta encíclica tendríamos que actuar, digamos, acorde con un gesto de humanidad, ¿no? Sí. Ahí sí, Francisco regresaría, pues, obviamente a Jesús y claro, cómo puedo ante esa circunstancia, ¿no? Más allá de los miedos que van a surgir, porque claro, uno va a decir, si uno le da a un cristiano sepultura, bueno, él no era cristiano, si uno le da sepultura, pues puede convertirse, ustedes saben, pues es el miedo, ¿no? Convertirse en un centro de culto. Pero claro, eso es una circunstancia que tendría que revisarse, ¿no? Sí. Otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. ¿Qué nos aconsejaría a los jóvenes para no caer en actitudes que la propia sociedad está y sigue creando? Actitudes como la xenofobia, entre otras. Lo que pasa es que la capacidad que tenemos nosotros de crítica, que también Francisco lo va a decir más adelante, ¿no? El hecho de que si somos capaces de observar cuáles son los elementos negativos que nos hacen daño, ¿no? Es decir, la xenofobia la hemos observado en las redes sociales, en los medios de comunicación, se nos ha colado pues en las conversaciones familiares, en las conversaciones de amigos, estamos poniendo, digamos, muletillas, estamos pues efectivamente, perdón, muletillas no, estamos pues, digamos poniendo calificativos negativos a algún tipo de persona, pues, ¿qué tan capaces somos nosotros de manera crítica, autocrítica, de tomar distancia de eso, ¿no? Y eso es a lo que invita justamente Francisco, es un asunto de autocrítica, de observar mis propias actitudes. ¿Son favorables? ¿No son favorables? ¿Favorecen un encuentro con la otra persona o nos distancian, ¿no? Hemos estado hablando del tema y yo no he mencionado, digamos,
a personas de otros países y nosotros sabemos, intuimos a lo que podríamos estar refiriéndonos, pero el asunto es qué tan capaces somos nosotros de dejar de lado esa información, esos prejuicios que hemos estado recibiendo constantemente y tendamos puentes, ¿no? Nos podamos encontrar con la otra persona sin llegar pues a estas diferenciaciones, estas circunstancias pues que nos alejan. Porque en última instancia la palabra fobia pues tiene que ver con eso, la palabra fobia es miedo, ¿no? La xenofobia es el miedo al extranjero, él es la raíz, o sea, yo odio porque primero, antes que nada del odio tengo miedo de que me supere, tengo miedo de que haga algo contra mí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan capaces somos nosotros de liberarnos de nuestros propios miedos? El miedo, que es ciertamente una situación humana, tiene que ser superada por el amor. Porque si nos mantenemos en el miedo, pues nunca vamos a poder construir nada, ¿no? Entonces, revisar que ese es el primer punto, ¿no? Porque también ahí lo que está detrás es nuestra propia baja autoestima, ¿no? Porque, claro, uno se siente, digamos, inconscientemente una persona de baja autoestima, entonces piensa que logra superarlo. Y entonces surge miedo, esa, pues, efectivamente, autodominación, pero yo no lo voy a hacer así, entonces lo hago el otro. Bueno, me parece que el internet está inestable, pero ya, ojalá no se corte. En todo caso es eso, ¿no? Hay que un poco revisar cuáles son esos orígenes que nos llevan o detonan esas actitudes de diferencia entre nosotros, de racismo y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Ya, perfecto. Está bien. Y creo que no hay más preguntas. Bueno, agradecerte por la excelente ponencia del día de hoy. Gracias, Adolfo. Gracias también a los participantes por permanecer. Bueno, nos encontramos, si no hay más preguntas, alguna otra duda o algún mensaje a la nación, Papito o Adolfo. Hemos terminado a tiempo, es perfecto. Sí. Está muy bien. Sí. No, Papito, que diga tal vez algunas palabras, ¿no? Papito, su micro se ha apagado. Ahora sí. Ya, ahora recién puedo hablar, ¿no? Pues agradecerte, Adolfo, por la presentación. Hasta el próximo día. Chao, chao.